No te robo más tiempo, con Carlos Mancera. Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Nuevo episodio, nuevo lunes con No te robo más tiempo. En este caso, episodio número 5. La semana pasada, Jero García, episodio 4. Esta semana seguimos con el boxeo con Sándor Martín. Ojo, campeón de Europa de peso súper ligero, se dice pronto, Con Jero hablamos sobre los valores del boxeo y con Sándor indagamos un poquito más sobre cómo un boxeador profesional en España puede labrarse su carrera y cómo es una trayectoria como boxeador, como digo, élite, como boxeador profesional en España. En este caso él es de Barcelona, nos hablará un poquito de cómo está el boxeo y cómo estuvo y cómo está pasado y presente del boxeo, también de su futuro. De hecho, de aquí unas semanitas ya defiende ese título europeo y bueno, en mente tiene objetivos un poquito más ambiciosos, pero muy realistas. Lo hablamos durante la entrevista, nos lo cuenta él mismo. También el propio Sándor nos cuenta un poco la parte más dura del boxeo, no solamente la parte de recibir golpes, sino la parte física y la parte mental. La parte mental en cuanto a motivación, en cuanto al querer más, el ser ambicioso, y la parte física también con la parte de la comida, que hasta ahora no habíamos hablado de la parte de la comida con los boxeadores, una parte de dieta para llegar a los pesajes y dar el peso concreto y correcto. Dicho esto, siempre al final del episodio comento lo típico de compártelo con tus amigos, dale a like en las plataformas de podcasting, deja una reseña en Apple Podcast, pon estrellitas, bla, 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 bla. Esto lo digo siempre al final, hoy lo estoy diciendo de forma indirecta al principio. Bueno, cambiamos un poquito la fórmula, pero eso sí, la idea es la misma, que cada vez más gente sepa que cada lunes hay un nuevo episodio de No te robo más tiempo. Hablamos de miniseries, hablamos con gente, agrupándolas por temáticas. Y ahora sí, empezamos. No te robo más tiempo. Boxeo, episodio número 5. Sándor Martín. Hola Sándor, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, Carlos, encantado de estar aquí contigo. Gracias, estás en la cocina, ¿no? Sí, bueno, el salón de casa tengo cocina abierta. Estamos trabajando en unos proyectos y me he despistado unos minutitos para poder atenderte. No, pues muchas gracias, se agradece el tiempo. ¿Te he jodido la siesta? Porque es No, típico hasta ahora. no. En otros días sí que hubiese sido posible, pero ya busqué yo un momento en el que no me hubiese perjudicado. Vale, nos agradece también, ¿no? Que no, que no tengas... También me sale mal, ¿no? Alguna vez he hablado con gente y esto de la siesta lo pregunto, ¿no? Porque es como, bueno, a veces hay gente que lo tiene como una hora sagrada, ¿no? Para poder descansar. Yo lo tengo, porque según cómo, cuando estamos en plena preparación es necesario también. El descanso es una parte importante del entreno. Eso se dice, ¿no? El entreno invisible, ¿no? Que hay gente que llama. Sí, bueno, al final es parte del proceso, ¿no? De una buena alimentación, un buen entreno, un buen descanso, todo te ayuda a sumar y poquito a poco acaba haciendo que el rendimiento sea mayor. Entonces, es algo que es necesario. Parece una tontería, pero es muy necesario. ¿Y la comida qué tal? ¿Qué has comido hoy, por ejemplo? Hoy me he puesto a estar Kiko. Hoy no cuenta, ¿no? Sí, hoy no cuenta porque hoy me he levantado por la mañana, he ido a entrenar y he tenido 12 asaltos de sparring a lo loco. O sea, cada minuto y medio entraba una persona nueva. O sea, que imagínate el nivel de exigencia y durante 12 rounds. Y cuando he llegado a casa me he comido media vaca, ¿sabes? O sea, ha sido una cosa de loco. Me he comido una fuente de pasta gigante con salsa, con carne, con de todo. O sea, hoy no cuenta. Pero la dieta en general lo llevo bien. Como de todo, lo que me apetece. Nunca he tenido problemas con el peso, tengo esa buena suerte, ¿no? De que hay gente que lo pasa mal. No es mi caso y la verdad que eso lo sé llevar bastante bien. Al final creo que la dieta milagrosa no existe como tal, ¿sabes? Hay medidas para bajar de peso, para no irte demasiado, pero una alimentación sana tiene que ser equilibrada y tienes que poder comer de todo. Esa gente que se mete restricciones y solo como carbohidratos, eso no soy partícipe de ello porque no lo he necesitado y me ha ido bien, ¿sabes? O sea que la experiencia personal que tengo es en ese sentido positiva. ¿Tú ahora cuánto pesas? Bueno, ahora después de comerte la vaca no, pero en normal, no sé, mañana por la mañana, ¿cuánto De pesas? normal en el día a día estoy entre 68 y 69 kilos y cuando voy a competir tengo que dar 63 y medio. Bueno, tampoco es bajar tanto en realidad, claro, es lo que tú dices, tampoco, o sea, No, se nota, pero no es lo tanto. que pasa que el tema de las bajadas de peso es según cómo hagas el proceso. O sea, yo prefiero perder un kilo, kilo y medio por semana y hacerlo de una manera lógica, ordenada, semana a semana. Y hay gente que se espera el último día a bajar 4 kilos. Me parece una burrada. Eso es una burrada. Los recortes de peso se han puesto de moda y eso va a pasar factura al organismo. Si no es en el día de la pelea, va a ser a la larga, ¿sabes? Entonces el cuerpo hay que cuidarlo y también tenemos que ser profesionales en eso, que es un punto importante. No, es súper curioso. Yo cuando tengo, bueno, a ver, antes de nada,
Yo no soy boxeador. Yo hago boxeo, entreno boxeo, pues bueno, pues como quien hace CrossFit, para que me entiendas. Y no sé, lo entrena, pero ni lo compito ni nada. De hecho, estoy en el Campío con Oscar Biel, que de hecho fue la persona que nos puso un poco en contacto, así que gracias, Oscar. Y entreno con él y cuando veo a la gente, ¿no? Que sí que compite en su gimnasio, que me llevo bien con todos y a veces, hostia, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo lo llevas? ¿Peleo este sábado? No, hostia, no. Y hablas con ellos y te dicen, hostia, tío, pues era el sábado y en vez de estar contentos, estás como un poco, no de mala leche, pero estás como débil y estás como No, en plan en tu mundo, ¿no? tienen mala cara Sí, y sí. les cuesta entrenar, les cuesta descansar. Por eso te digo que es importante adaptarte y hacer el proceso bien, ¿no? Porque si al final tú tienes la preocupación el día, que el último día o las últimas 24 48 horas tienes que perder 4 o 5 kilos, que es una salvajada y es un acto difícil, no te estás centrando en la competición, te estás centrando en algo que realmente luego te puede condicionar a la hora de competir. Entonces es un parámetro que si lo tienes controlado de antes, mucho mejor. Entonces yo intento tenerlo controlado de antes para que no me afecte en el rendimiento el día de la competición. También la parte del agua, ¿no? La parte de beber menos o más líquido, que esto también Bueno, debe ser un marrón, ¿no? sí, es que es como te digo, o sea, beber más o menos líquido. A ver, yo por ejemplo lo que sí que hago es comer de todo, pero reducir las ingestas, ¿no? Tanto ya sean a nivel de alimentación como de líquidos, de sólidos y líquidos. Entonces el tema es, hay gente que se mete recortes de agua, claro, estar 48 horas sin beber nada de agua o 24 horas sin Ya beber nada ves. de agua, creo que es una salvajada. Y hay deportistas que lo hacen, igual que está ahora muy de moda, pues el ayuno intermitente y tal. Ujú. Se ha extendido una filosofía en el deporte de combate, por así decirlo, porque no solo pasa en el boxeo, pasa en otras disciplinas de deporte de combate. Se ha extendido la filosofía de los recortes de peso, hacen recortes de peso similares a lo que hace la gente de powerlifting, pero a la gente de powerlifting no le pegan, es básico. Ahí está. No le pegan en la cabeza, no le pegan en órganos vitales, no reciben Tampoco ningún se tienen que mover ellos, castigo, tampoco tienen que pegar ellos, no se claro. tiene que mover. Entonces, eso está bien para ellos en un momento determinado, pero no está bien para los deportistas de deporte de combate. Entonces, es una práctica que tendría que desaparecer y se tendría que fomentar una práctica de bajada de peso mucho más saludable y prorrogateada en el tiempo, ¿no? Que digas, oye, pues mira, voy a perder tanto por semana o tal. Y al final, el deportista amateur, que eso es otro de los grandes problemas, ¿no? O sea, como Mayweather lo hace, el deportista amateur de tu gimnasio o el chaval de barrio que lleva 3 combates también lo hace. Y dices, a ver, eres un deportista amateur que no estás ganando millones, no necesitas hacer esas burradas. Mantente una categoría de peso donde puedas estar estable y donde puedas competir con poco aviso, ¿no? Que ahora le avisas a un chaval amateur para competir y necesita 4 meses, parece que vaya a hacer el mundial, cuando tenía que estar más o Ya. menos todo el año en un peso bastante cercano o encuadrarse dentro de una categoría y cuidarse, que no quiere decir privarse, simplemente cuidarse. Has mencionado el tema del ayuno intermitente y me hace gracia porque yo un día lo probé. Eso que son como, no sé cómo se llama, me pasaron unos compañeros de trabajo de Italia por eso y le llamaban dieta al lungo o algo así, ¿no? Y no sé bien cómo era. Y el tema era que no me acuerdo cómo funcionaba, ¿eh? Yo solamente sé que eran como una semana haciendo esto. Y digo, bueno, si llego a la mitad estaré contento. Bueno, estuve como todo el día, en plan, el desayuno de la mañana, lo hice todo correcto y llegué por la noche, cené lo poco que tenía que cenar, o que no me acuerdo cómo iba, y a las 12 de la noche me fui, me hice mi Nesquik, mis torraditas y dije, venga, va, se acabó, es igual, ya me pondré, ¿no? Es, A es, tono de otra manera. es un tema que está muy a la orden del día, el tema del ayuno intermitente, pues eso, porque se ha puesto de moda y la gente de manera Sí, sí. inconsciente, como está de moda, se pueden hacerlo, pero realmente necesitas la supervisión de un especialista que realmente te pueda decir qué es lo que necesita tu cuerpo, porque no todos los organismos son exactamente iguales. Entonces, lo que a mí a lo mejor me va bien por mis condiciones de vida o por mis hábitos, no te va bien a ti. Y la gente, pues ya lo que le va bien a uno, ya lo hacen de normal. Es algo que hemos tenido desde la antigüedad, porque si te fijas, por ejemplo, los musulmanes tienen el Ramadán, que Sí, sí, simplemente claro. es una manera un poco de limpiar el cuerpo. Aquí que tenemos la Semana Santa, todo el tema del rollo este de la sardina y toda la historia, ¿no? Que al final, Ujú. oye, solo comer pescado, solo comer esto, es una manera de que ha buscado siempre la civilización de depurar el cuerpo, de limpiarse y de mantenerse sano, ¿no? Al final, ostras, me voy a hacer vegano, llevo 2 semanas y me siento mejor. Claro, no te vas a sentir mejor si es que te estabas hinchando a mierda todos los días Es el y tema, ahora tienes la claro. posibilidad de comer sano, pues el cuerpo lo agradece, se depura y tal. Cuando ves a la persona a los 3 meses, oye, lo he dejado, tío, porque era insoportable, era insufrible, era durísimo, me he comido 4 bistecs. Pues claro, pues normal, Sí, sí. porque el cuerpo necesita de todo, ¿no? Entonces, es El adaptarte un equilibrio. poco, claro. A mí lo que me gusta buscar es eso, el equilibrio un poco entre todos los alimentos que podemos obtener para conseguir el mejor resultado.
Y bueno, ya cerramos un poco el capítulo de la comida porque creo que la gente que nos está escuchando dirá, vale, me ha quedado claro, la parte de equilibrio, ¿no? Habrá que seguir el consejo de los que saben. Que no soy yo, que en este caso eres tú. Hablando de lo de hoy, el entrenamiento del sábado, 12 rounds con diferentes personas. ¿Qué diferencia hay un entreno de sábado con un entreno de miércoles o jueves? Bueno, depende. A ver, nosotros tenemos muchos tipos de entrenos. O sea, tenemos un entreno que es de mantenimiento, por así decirlo, ¿no? Que intentamos no salirnos de la línea de trabajo y luego tenemos un entrenamiento que es de cara ya a la preparación de un combate. Entonces, cuando hacemos un entreno de mantenimiento, a lo mejor aplicamos 1 hora y media diaria y cuando hacemos un entreno ya de preparación, hablamos de doble turno, doble sesión, mañana y tarde, con más o menos 1 hora y media por la mañana y unas 2 horas por la tarde, cada día, incluidos los sábados. Los sábados, como suelen ser festivos, pues tenemos la posibilidad de compatibilizar horario con la gente que viene también por la tarde. Entonces tienes a tu disposición más compañeros para poder ayudarte, pues ya sea en un trabajo de sparring o de trabajo por parejas o de lo que sea, ¿no? El entreno de sábado no cambia demasiado, pero a veces sí que es pues ajustar un poco lo que has hecho durante toda la semana y ponerlo en práctica, que no siempre son sparrings, o sea, si la semana ya has tenido los sparrings necesarios, pues a lo mejor el fin de semana, ese sábado es un entreno técnico o táctico en función de cómo haya sido un poco la semana, pero es un día que también entrenamos porque necesitamos esos 6 días de entreno semanales nosotros. ¿Y descansas, entiendo que el domingo? ¿O el Sí, domingo también sí, sí. lo...? Sábado tarde y domingo. Sábado tarde y domingo son de descanso íntegro. Al final es algo que es súper necesario, ¿no? Porque si no el cuerpo peta. Y tampoco todos los entrenos son a tope, ¿no? O sea, cualquiera que te oiga dice, hostia, está entrenando 3 horas, 3 horas y media diarias, qué locura. No es siempre a tope. Hay mucho trabajo de concepto, hay mucho trabajo de táctica, hay mucho trabajo de calidad en vez de cantidad. Pero lo que sí que es cierto que son horas efectivas de trabajo. O sea, cuando decimos 1 hora de entreno es 1 hora de entreno, no es 1 hora de estar en el gimnasio, es 1 hora de entreno. A lo mejor en el gimnasio estoy 2 horas, pero real, tiempo de trabajo real, es 1 hora, hora y media por la tarde y tengo que sacarle partido porque al final es el tiempo que invierto en mí. No, no sumes la ducha, ¿no? No, Hay gente que claro, diga, claro, yo entreno 1 hora y media, hostia, claro. llevo 1 hora y media entrenando. Bueno, perdona, llevas 1 hora hablando conmigo, más la hora ¿no? Y el otro de Eso, la ducha y eso tal. es, eso es, eso es. Es el tiempo que no debemos de contabilizar, ¿no? Pero yo sí que soy, bueno, una de esas personas que se pasa todo el día en el gimnasio porque entreno, también doy clases y lo compatibilizo ahí un poco, pero sí que es verdad que al final lo que cuenta son esas horas efectivas de entreno. Y bueno, que estamos con el tema del gimnasio. La pregunta del millón. Estamos en Barcelona, estamos en Cataluña, hay un montón de restricciones. De hecho, ahora no, bueno, por ley o por restricción no se pueden abrir los gimnasios ni de ningún tipo. ¿Cómo estáis entrenando? O en tu caso, ¿cómo lo haces? Porque a mí me cierran el gimnasio, ahora el Campillo está cerrado, ¿vale? Pues Correcto. de vez en cuando vamos al parque. Yo como corro realmente, yo soy mucho más corredor que boxeador, ¿no? Lo otro es como, bueno, para aprender un deporte y la parte física. Eh, bueno, pues me han cerrado el gimnasio, pues corro más. Pero en tu caso, que eres boxeador profesional con tus objetivos y tal, ¿cómo Sí, lo haces? mira, hay aquí diferentes partes, ¿no? En relación a la normativa que van aplicando en todo momento y que es cambiante. O sea, llega un momento en el que te afecta directamente y ya no puedes hacer nada. Tenemos una parte que es la del gimnasio puro y duro, que el gimnasio, la sala está cerrado. No podemos realizar entrenos en el gimnasio, la gente no se puede cambiar en los vestuarios, están prohibidas las actividades extraescolares dentro de los grupos, fuera de los grupos normales de convivencia o con la gente que estudian. Entonces, tenemos la suerte de que nuestra instalación está dentro del complejo deportivo de un campo de fútbol y nos ceden una zona para realizar los entrenos a aire libre. Entonces, la zona de paso y de entrada sí que es la misma, es la zona de gimnasio, pero los entrenos los tenemos que ubicar al aire libre. No se pueden cambiar, no pueden utilizar los aparatos, etcétera, etcétera. Entonces, mucho del trabajo lo hacemos fuera de, bueno, mucho no todo, todo el trabajo lo hacemos en el campo, pero luego los deportistas profesionales, por la condición de ser deportistas profesionales, sí que tenemos habilitados nuestros centros de entreno para deportistas profesionales o de alto rendimiento. Entonces ahí yo sí que tengo permitido todo el trabajo de sala. Entonces ya complementamos todo el trabajo fuera con el trabajo de sala, pero claro, se echa en falta poder trabajar en sala con los compañeros también. Al final te adaptas a las circunstancias, pero sí que es cierto que se hace muy difícil y diferente. Tienes que ponerle un componente psicológico bastante fuerte porque realmente es complicada la situación.
Claro, porque tú ahora mismo que estás, a ver, vamos a entrar ahora un poco más en materia, ¿qué estás preparando? Y depende cómo, ¿no? Depende en qué ciudad estés, en tu caso en Madrid o en Barcelona, como es tu caso, con alguien que esté en México o con alguien que tal, luego te tienes que pelear con un mexicano o con alguien Eso de, es, bueno, de un inglés, no sé. eso es. Y la desventaja está clara, según tu restricción, tienes menos o más, ¿no? Claro, Has podido tener mejor o menor preparación en claro, este caso. nosotros estamos corriendo ese riesgo, ¿no? Tú piensas que yo ahora el último combate lo hice en diciembre de 2020, el Ujú. confinamiento empezó en marzo, volvimos más o menos a los entrenos, creo que fue en marzo, abril, en mayo más o menos creo que empezamos a entrenar y desde mayo hasta diciembre a lo mejor se me cayeron por el camino 3 tentativas de combate. 3 combates que Ah. empieza la preparación y no sale por diferentes restricciones, por nuevas normativas, porque no dejan que haya público asistente en los eventos, porque se prohíbe la movilidad entre países, entre comunidades, bueno, un show, un show. Entonces, claro, todo eso te afecta. Hice el combate de diciembre y ahora siguen habiendo tentativas. Nosotros tenemos que estar muy activos por si se materializan, pero nada es del todo seguro, porque al final pues es lo que decimos, oye, te cierran fronteras, se endurecen las restricciones, se prohíbe ya pues el poder entrenar o el poder asistir a eventos o lo que sea, pues se va todo al traste. Es una situación bastante compleja, por eso que digo que psicológicamente hay que ser muy fuerte. Y a nivel 2021, la última pelea, a ver, bueno, antes de nada, recapitulando con lo que has dicho, sí que es verdad que son varias cosas, ¿no?, a tener en cuenta, pero la última pelea no te fue mal, fue con, si no me equivoco, con Maradiaga Sí, y, bueno, y ganaste. O sea, tampoco, ¿no? De momento sí, estamos bien, ¿no? Estamos dentro del a ver, objetivo. no está bien decirlo, pero fue una pelea relativamente cómoda porque no era un rival Ujú. 100% exigente, pero también hay que entender que yo llevaba un año fuera de circuito, Claro. necesitaba probar y retomar sensaciones y fue un rival excelente para poder retomar todas esas sensaciones, ¿no? O sea, me permitió rodar durante 8 asaltos, me tuve que poner el mono de faena y me hizo trabajar y tener que practicar cosas. Entonces, yo agradecido de poder haber hecho ese combate de rodaje y ahora supongo que cuando podamos entrar más en materia, seguramente que venga algo realmente gordo, pero claro, con toda esta situación no lo podemos saber. Entonces, lo importante era hacer un combate en 2020 y volver a retomar sensaciones, volver a reactivarnos y ver que estamos en el camino correcto, ¿no? Que los indicadores siguen ahí. Si la cosa hubiese ido mal, pues ya, pues imagínate, la Claro. catástrofe padre. Sí, claro, no, todo suma, pero hacia negativo, ¿no? Claro. Entonces, en tu cabeza, por eso, si fuese un año normal el 2021, que de momento está siendo como la continuación de 2020, o sea, gente el 31 de diciembre, adiós 2020, a tomar Sí. por culo 2020, ahora 2021, y ha sido lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, nada que decir en ese aspecto. Pero, ¿en tu cabeza estaría más la defensa del título europeo o empezar a posicionarte, que no estás mal posicionado, para en X poder disputar un título mundial? Sí, a ver, la verdad que mi situación es un poco complicada, ¿no? En estos momentos, porque yo estoy de campeón de Europa, pero estoy también clasificado mundial en varios organismos y también es un poco lo que decimos, ¿no? A veces es las diferentes situaciones en las que se dé la vida y pues mira, nos ha tocado vivir esta situación y eso puede hacer que a lo mejor pues una posibilidad, una oportunidad que un rival de México iba a pelear por el título mundial, les prohíben movilidad, no sé qué, no sé cuánto, le quitan la oportunidad y te la dan a ti. Eso puede pasar. Entonces, si fuese una situación normal a mí me gustaría optar a título mundial. ¿Por qué? Porque campeón de Europa ya lo he sido. O sea, tú puedes ser campeón de Europa 3, 4, 5, 6, 7 veces, pero yo quiero probarme en el nivel mundial. Que fallamos por el motivo que sea, no hay problema. Tenemos tiempo para revertir la situación, volver a plantarnos en ese nivel y saber cómo tenemos que trabajar para llegar ahí. Que triunfamos, seguimos en esa línea. Entonces yo creo que el deportista tiene que tener ambición y tiene que tener ganas de llegar arriba. Entonces, personalmente, si me van a elegir entre el estatus mundial o el estatus europeo, ya me gustaría empezar a probarme en el estatus mundial. Pero todo eso requiere de un proceso, de unas peleas, de unos rankings, de una visibilidad. Entonces, si hasta llegar a ese punto mundial tenemos que ir defendiendo el título europeo, pues vamos a mantenernos ahí. No tenemos algo que es valioso y creo que lo tenemos que mantener. Sí, sí, tampoco hay que despreciarlo, ¿eh? Que decir No, que no claro, quiero un mundial, pero tampoco claro, hay que hay de Europa, claro. tampoco hay que despreciarlo. Mientras no podamos Está claro. saltar a ese mundial, vamos a estar machacando con el título europeo, que para eso somos los campeones. Para llegar a ese título mundial, me estoy avanzando y, ¿no? Y la gente que sea experta 100% de boxeo, pues dirá, hostia, este está preguntando, ¿no? Pero un poco, para que la gente que nos escuche, que tampoco esté tan familiarizado con el mundo del boxeo, ¿cuántos combates, es que nunca se sabe, la pregunta es un poco rara, pero ¿cuántos combates aproximadamente te podrían faltar para decir, vale, es que estoy ya a las puertas?
A mí, personalmente... Un abanico, sí, a ti personalmente, pero un abanico, tampoco... No, es que claro, cuando entramos dentro del deporte del boxeo profesional hablamos del deporte espectáculo y eso es un negocio también. Entonces ahí Claro. la cosa se complica. Entonces, por el hecho de ser un espectáculo y la cantidad de dinero que generen los deportistas o el estatus que tengan en ese momento, pueden llegar antes o pueden llegar más tarde. Piensa que saliendo desde España, desgraciadamente, todo siempre es más difícil. Entonces hay boxeadores que con 8 combates o con 5 combates están haciendo un mundial, ya sea el caso de Yeah. Lomachenko, por ejemplo, y hay boxeadores que no hacen el mundial hasta su pelea número 45. Entonces, Claro. yo ahora tengo 37-2, creo, de récord, son 39 peleas profesionales. eh, y no he hecho el mundial todavía. Yo creo que estamos a 3 peleas realmente de hacer el mundial. En lo que es mi caso, yo creo que 3 peleas es lo necesario que vamos a tener para optar a un título mundial. Pero claro, todo se tiene que ver cómo evoluciona. O sea, siempre recuerdo que tengo un buen amigo que se llama Paul Cerdán, que su abuelo ha sido pues uno de los mejores boxeadores que ha dado la historia del boxeo. Y él se enfadaba, ¿no? Cuando boxeadores tan rápidos llegaban a realizar el título mundial y él me contaba, ostras, es que mi abuelo tuvo que hacer 80 combates antes de realizar la primera disputa por el título mundial. Más de 80 combates profesionales, que son números que hoy en día casi no se ven. Ahora hoy en día los boxeadores con 30 y pico peleas, 40 y pico peleas, se retiran. Es muy raro ver un boxeador como Canelo con 58 combates. Es rarísimo, no son números que se vean, no como los de Pacquiao. Antes tenía récords como los de Durán, como los de Chávez, como los de Hagler, que se ponían en 60, 70, 80, 120 combates muy, muy, muy fáciles. Hoy en día no pasa, todo el deporte evoluciona y todo es una cosa de momentos. Pero bueno, en relación a mi estatus, yo creo que en 3 peleas podría llegar el tema este. En relación a, bueno, por un lado también, estamos cerquita entonces, ¿no? Estaremos expectantes para ver Sí, cómo sí, evoluciona el año, joder. estamos Eso bien está claro. posicionados y evidentemente pues siempre puede saltar la liebre. No, y en cuanto a boxeo español o catalán, me da igual, no voy a entrar en polémicas. Pues la verdad que joder, pues que me... ¿no? Que tiras por los de casa en realidad, ¿no? Y bueno, de hecho también por ese motivo de la entrevista, o de la charla, pero bueno, tenemos que estar contentos, ¿no? Que tengamos a alguien disputando mundiales, porque siempre estamos, o europeos, pero en este caso mundiales, y que no todo es, no sé cómo decirlo, ¿no? No todo es fútbol, o no todo es este tipo de deportes, y también hace bastante, ¿no? Que no tenemos en España, por así decirlo, un grupo de boxeadores que tengan esa visibilidad Sí, a internacional. ver, siempre porque, bueno, en España venimos de una época de mucho ostracismo, ha habido una imagen bastante negra del boxeo, equivocada, toda esa situación y esa imagen se ha revertido, se ha trabajado mucho, creo que ahora hay un equipo de deportistas y de entrenadores muy buenos, lo que siguen faltando son un poco los apoyos, con la llegada de Matchroom Boxing y la sociedad de Matchroom Boxing Spain, creo que se está haciendo un trabajo muy bueno, la visibilidad y el apoyo de DAZN también son plataformas que contribuyen al desarrollo de los deportistas. Entonces, a ver si por esa vía y por ese canal podemos abrir puertas y detrás que puedan venir más deportistas que logren conseguir los títulos, ¿no? Los últimos campeones que hemos tenido han sido Gabriel Campillo, ha sido Kiko Martínez y ahora, pues bueno, viene una nueva generación de boxeadores que pueden hacer cosas, que tienen estatus de campeones europeos o de pugiles que están clasificados en listas mundiales, pero necesitamos ese último empujón, ¿no? Para traer las grandes peleas a casa. Entonces, a ver si se puede dar ese último empujón. Ya te digo, siempre creo que es positivo apoyar lo de casa, ¿no? Como tú bien dices, y lo nacional. Como dato anecdótico, te diré que si en algún momento de mi carrera deportiva llego a disputar el Mundial y lo gano, sería el primer catalán en la historia en proclamarme campeón del mundo del boxeo. ¿No? Nunca hemos tenido un campeón mundial en Cataluña. Josep Gironès estuvo muy cerca, pero no lo pudo lograr. Una pelea en una fue no sé si fue empate y la otra descalificación, o descalificación y a la siguiente derrota. Creo que la primera iba ganando y por descalificación en el 10 o así no pudo conseguirlo, soltó la revancha perdió muy prematuramente, luego ya vino la guerra, etcétera, etcétera. Y no lo consiguió, fue el que estuvo más cerca, pero nunca lo hemos tenido. Entonces, bueno, también es un poco un reto personal, ¿no? De decir, oye, pues mira, ser el primero y ya trascender un poco en la historia del deporte autonómico y ya también entrar en la historia del boxeo nacional. Sí, no, son ambas cosas. Es un muy buen dato y tanto a nivel nacional como Sí, autonómico, sí, pues joder, no, está ahí. desde luego, ser campeón mundial, seas el quinto o seas el primero, está al alcance de pocos y poder conseguirlo, pues ya es bastante.
O sea, que yo soy campeón de mi casa, es que ni eso, quiero decir que me refiero que, hostia, ¿no? Tenemos que estar cada uno contento de sus cosas y en este caso, pues alegrarse también de los récords, pero sobre todo de las hazañas de la gente con la que lo está peleando tiene la oportunidad, que no todo el mundo por querer, o sea, el típico de impossible is nothing, querer es poder, sí y no, porque yo aunque quiera no puedo, ¿me entiendes, bien, no? pero eso es, a mí me gusta mucho la música, pero si me quiero dedicar a cantar, más vale que me dedique a otra cosa, ¿no? Al final es un poco como Rocky, ¿no? ¿Por qué boxeas? Pues porque no sé cantar ni bailar. Al final es un poco ese tema. Vamos ahora a... Porque tú, ¿de qué año eres? ¿Del 93? 93, sí. Yo soy del 92. Okay. Entonces, por generación y por ser de Barcelona, culturalmente, socialmente, más o menos tenemos el mismo panorama, ¿no? El mismo paradigma, por así decirlo. A lo mejor tú, qué sé, al mediodía mirabas, qué sé, Shin-Chan y yo Doraemon, pero tú eres más de Goku y yo de Vegeta, pero realmente solamente estamos en lo mismo, ¿no? Sí. Yo cuando iba al cole, no sé, con 8 años, 10 años, todos mis colegas jugaban a fútbol. Alguno hacía básquet, ¿vale? No conozco a nadie, o en ese momento no conocía a nadie en el cole que hiciese boxeo. En tu caso, también por tradición familiar, tú has mamado el boxeo, por tu padre, etcétera, toda la vida, ¿no? Alguna vez has contado, ¿no? Que tú ya con 5 o 6 años estabas en las esquinas, ¿no? Poniendo, ¿no? Limpiando bucales o lo que sea, ¿no? Correcto. Claro, entonces, claro, tú eres el niño, en el cole eras el niño que hacía boxeo. ¿Cómo se te veía? Con esta concepción de pues que hace 20 años era muy diferente la concepción. Sí, era distinto. La verdad que yo creo que los compañeros de clase tampoco eran conscientes un poco, ¿no? Del deporte que practicabas, por así decirlo. Recuerdo que a lo mejor había alguno que hacía taekwondo o alguno que hacía karate. Las niñas, ¿no? Que tradicionalmente pues hago gimnasia rítmica o voy a baile, y los niños fútbol o baloncesto. Sí que es cierto, pero bueno, jamás me miraron como un bicho raro, ¿no? Yo hacía mi deporte como cualquier otro hacía su actividad, y al final, pues oye, era desarrollarlo. Lo que sí que era curioso, que veían que yo viajaba mucho, que lo que yo hacía tenía más repercusión que lo que ellos hacían. Y eso sí que era algo que se notaba, ¿no? Porque, ostras, tiene un combate, ostras, se va a viajar, ostras, ¿cómo te ha ido, no? Y era como algo un poco más especial. Eso yo sí que lo he sentido siempre de los compañeros, ¿no? Y además era sorprendente porque llegaban y, ¿cómo te ha ido? He ganado. Ostras, ¿has ganado? Era como, ostras, pues a lo mejor es que se le da bien al chaval, ¿no? A lo mejor vale, ¿sabes? Entonces, no sé. La verdad que eres como demasiado pequeño para saber qué es lo que están pensando también los compañeros y los profesores y tal. Pero bueno, pienso que se vería con buenos ojos, porque jamás tuve ningún tipo de negativa. Y claro, tú viajabas porque también en España de pequeño no se puede competir, ¿no? Por ley no te dejan competir Claro, o eso ha cambiado. el tema es que cuando aquí se introduce, bueno, o sea, en Francia, por ejemplo, sí que estaba permitido el boxeo educativo. Mi padre, al ser francés, tenía muy buenas relaciones y contactos en Francia, entonces nosotros viajamos a Francia para hacer lo que era boxeo educativo, porque en lo que es boxeo puro, en España no había una reglamentación oficial ni ninguna normativa arreglada que permitiese a los niños hacer ningún tipo de aproximación a lo que es el deporte del boxeo. Entonces, ahí nosotros no teníamos armas para poder trabajar. Sí que lo podíamos hacer en campeonatos de semi-contact, de full contact, de kickboxing. Ahí sí que podían hacerse una especie de exhibiciones, de competiciones, con un contacto controlado, limitado. Pero en el boxeo no era posible. Entonces, para boxear teníamos que salir fuera, y todo lo que era deporte de puño-pierna sí que podíamos hacerlo en Cataluña, siempre sobre tatami y sobre estas historias. Pero sí que es cierto que estábamos muy limitados. Entonces eso me dio la posibilidad también de poder viajar, ¿no? De intentar practicar en boxeo, ir a países donde estaba un poco más desarrollado el tema y los niños tenían más nivel y te ayudaban a ti a coger más nivel también, ¿no? Entonces, la base, que es algo importante, era una pena que no tuviésemos nada. Hoy en día esa situación también se está revirtiendo y se está demostrando que el boxeo a un nivel educativo se puede trabajar. Es una putada porque, claro, también lo que decíamos, otros deportes, narración, ¿no? Por ejemplo, tengo colegas que han sido nadadores, etcétera, y desde muy pequeños los tiras al agua. Aparte que natación es un deporte súper duro, que entrenas por la mañana a las 6, 7 de la mañana, luego te vas al cole y luego a la tarde vuelves otra vez, ¿no? Aparte de eso, se notaba mucho la gente que es nadadora a nivel de... Con 20 años o 25 años tú te pones a nadar y se nota el que de pequeño nadaba. No que nadaba del curso de extraescolar para aprender a nadar, sino el que competía en natación con 8 años o con 7 o con 5 o con 9. Se nota mucho por la técnica, por la conexión con el agua. Es increíble, ¿no? Entonces,
tantos años de técnica, tantos años con el agua, hace que cuando tú eres mayor tienes cierto nivel. En el boxeo entiendo que, claro, si tú en España no te puedes sentir una hostia o dar una hostia con 10 años, también partes con desventaja con otros púgiles. Sí, a ver, es algo que pasa factura, claro, o sea, y pasa factura a muchos niveles, o sea, como tú, por ejemplo, mantienes motivado a un chico o a un niño o una niña desde los 5 hasta los 15 años sin que pueda competir, sin que pueda expresar todo lo que está trabajando en el gimnasio día a día. Es muy difícil, entonces, ¿qué pasaba? Que se acababan derivando a otros deportes. ¿Cuál es la manera de tú poder hacer que los niños lleguen a ese nivel? Trabajando en el gimnasio con los demás niños y pasándolo mal un poco con gente que te saque un poquito de edad, porque al final no puedes competir contra otros de tu misma edad, pero que no conozcas. Entonces, al final puedes llegar a trabajarlo y a camuflarlo, pero no todo el mundo está dispuesto a ello. A mí porque era un deporte que me apasionaba, porque lo tenía en casa y porque sabía de qué iba la historia, pero alguien que viene de fuera, que viene de nuevo, pues evidentemente es muy difícil hacerle evolucionar. Y sobre todo lo que te digo, el tener una motivación de decir, oye, lo que hago vale para algo, voy a una competición, puedo ganar, puedo perder, pero tengo la ilusión de participar en algún proyecto. Aquí es que no había ningún proyecto, no había absolutamente nada. Entonces, fue un momento en el que Puño Pierna destacó muchísimo porque hubo mucha escuela de base y luego salieron grandes campeones y grandes combates y grandes generaciones, pero eso en el boxeo no pasaba. Entonces, ahora se ha empezado a hacer. Yo espero que de aquí 5 o 10 años en el boxeo podemos estar en un momento muy, muy bueno. Si yo puedo ser una vía que les abra la puerta y el camino, pues oye, lo van a tener más fácil. Todos los coaches hoy en día comentan, ¿no? Todo el tema este de ponte metas a medio corto plazo. No te pongas la meta muy alta, medio corto plazo para poder ir trabajando día a día. Claro, es una putada que no lo puedas poner en práctica con chavales jóvenes en España, ¿no? Eso es una putada. Sí, y al final también yo creo que son motivaciones diferentes, ¿no? Porque cada persona tiene una motivación especial. O sea, yo recuerdo que cuando yo era pequeño mi mayor motivación era ser campeón de España profesional, porque la persona que había en mi gimnasio que yo tenía como referente, lo máximo que había llegado era campeón de España profesional dentro del deporte del boxeo. Entonces, yo quería eso. Cuando yo lo conseguí, no solo fui campeón de España, sino que fui el campeón de España más joven de la historia del peso superligero. Cuando ya tenía el título dije, pues ya está, ya he hecho algo con lo que soñaba, pues vamos a ir ahora por el Mundial. Entonces, yo creo que si te fijas metas pequeñas, conseguirás esas metas pequeñas, pero si te fijas metas grandes, pasarás por las pequeñas ya directamente y al final llegarás a las grandes. Entonces, yo soy partidario de pensar en grande, soñar en grande y llegar hasta donde puedas, pero siempre haciéndolo en grande y lo que vayas dejando por el camino, que sea legado. Tenía un compañero en temas de stand-up comedy, Gabriel Córdoba, que no me da caso, pero me gusta la frase de soñar en grande porque también la utilizaba él, ¿no? De sueña en grande, trabaja en pequeño, ¿no? En plan, vale, tu meta es ser campeón del mundo, pero trabaja día a día en pequeño Claro, porque cada claro. pequeño paso es lo que te va a llevar a campeón de España, campeón de Europa, campeón del mundo o lo que sea, ¿no? Campeón de España con 20 años, el más joven de la historia en la categoría de superligero. Lo tenía apuntado esto para que no se me pasara. ¿Cómo controlas esas emociones también? Porque a nivel, el boxeo es un deporte que tienes que controlar mucho las emociones, como todos los deportes, pero en el boxeo es todo que no puedes... mira, lo hablaba esto con Jero en otra entrevista, ¿no? No puedes dudar porque estás en el ring y si dudas, pues te la comes, ¿no? Entonces, ¿cómo controlas estas emociones en el ring y sobre todo siendo campeón de España tan joven o alcanzando una meta tan joven? Es un deporte bastante complejo. Es un deporte bastante complejo porque al final pasas por muchos momentos, ¿no? La gente solo ve la competición. Es un deporte donde la derrota penaliza mucho. Entonces, la victoria está muy buscada, muy deseada. Durante una preparación pasas por muchos momentos, momentos buenos, momentos malos, momentos de lesiones, días que no te apetece entrenar y tienes que ir, días que no te salen las cosas. Y eso la gente no lo ve, solo te juzgan por el día de la competición y el resultado que tú saques y cómo tú lo hagas. Entonces, si la gente supiese muchas veces las condiciones en las que llegamos a hacer el combate a nivel de todo lo que hemos pasado, oye, no compites igual si estás en perfecto estado que si tienes una lesión en una mano, una molestia en una rodilla o lo que sea. Entonces, todas esas cosas te afectan al día del combate y las emociones pues van en igual manera. Nunca puedes tener las mismas emociones porque cada combate y cada rival son diferentes, tanto antes, en la previa, la experiencia que tú tengas de entrenamiento
y la previa antes de subir al ring, como la pelea en sí, ¿no? Que tú puedes pensar que va a ser una pelea fácil, la cosa se complica y tienes que salir por donde tienes que salir. Entonces, el tema de las emociones o de ir con un estándar preestablecido, yo lo considero perjudicial, ¿no? Porque al final es como un poco como el amuleto de la suerte. Y el día que te lo olvidas, ¿qué pasa? Que ya no vas a ganar, ¿no? Tener cosas que te condicionen, siempre creo que es interesante, ¿no? Pues estar tranquilo, vas a hacer lo que sabes hacer, pero evidentemente esos nervios van a ir por dentro, ¿no? Son gajes del oficio. Pero sí lo que hay que tener es mucha templanza para hacer lo que toca en el momento que toca, que al final es lo más importante. A raíz de lo que comentas y a raíz del tema que hemos abierto, ¿no? El cajón este de las emociones. ¿Cuál ha sido la peor hostia que te han dado? O el peor golpe que tú hayas dicho, hostia, que me ha dado, que me ha hecho daño, ¿no? Sí, mira, ¿Cuál ha sido la peor y cómo le has dado la vuelta? ¿Cómo la has resuelto? Mira, la peor fue mi primera derrota como boxeador profesional, ese fue el peor golpe. Pues mira, precisamente viene al hilo de todo lo que te digo. El tercer asalto contra Alexandre Lepeley, yo salgo de una acción con las manos abajo, él me tira un golpe arriba, si no es por las cuerdas me voy hasta fuera del ring, se acaba el round y del round 3 al 8 yo estoy peleando con una conmoción cerebral, ¿vale? Yo venía de una operación de apendicitis, yo venía de tener una varicela, yo era un combate en el que quería estar, entrené como un animal para poder llegar, pero inmunológicamente mi sistema y mis defensas estaban muy bajas. Entonces, cuando yo recibí el primer impacto de verdad, el cuerpo hizo y desconectó por completo. Ese ha sido el peor golpe que yo me he llevado por lo que me acusó. Entonces, a mí se me juzgó mucho por lo que pasó en ese momento en el directo, pero no se me juzgó por todo el esfuerzo que yo había hecho previamente para llegar a ese momento. Por eso te digo que todo depende mucho de las circunstancias en las que se dé. Entonces, yo me llevé ese golpe, yo estuve 5 asaltos flotadísimo, o sea, no sabía ni dónde estaba. Que ya es mucho, ¿eh? Sí, que ya es mucho. Son como 15 minutos, ¿no? Dando ahí. Sobreviví. En el confinamiento aproveché para verme otra vez la pelea, porque es una pelea que no he visto en exceso por los malos recuerdos que tuve de cómo se me trató después de la pelea por parte un poco del público y de algunos medios de prensa. Y sigo sin verme perdedor. O sea, yo es que siendo generoso le doy un empate, aun con todo eso. Aun con todo eso, porque el asalto, bueno, también la actuación arbitral que hubo ese día, pues mira, se juntó todo, ¿no? Un poco el hambre con las ganas de comer. Yo que subí al ring en esas condiciones, que no tengo nada que reprocharme, subí allí, pasó lo que pasó. El árbitro que hizo una mala actuación y luego el tipo de rival y tal. Pero si tú juzgas el combate en sí, el combate no lo pierdo, ¿sabes? Pero contestando a la pregunta, que era el peor golpe que me había llevado, ese ha sido el peor golpe. Pero es el peor golpe por toda una serie de precedentes, ¿sabes? O sea, no es un golpe porque es un golpe porque han pasado una serie de cosas antes. No todo es un golpe, ¿no? Un poco puede ser como el titular, ¿no? Que decir, Claro. hay muchas cosas detrás de un golpe, ¿no? A lo mejor el mismo golpe que te dan en otro momento no Claro, te o sea, afecta de esa manera. o sea, a mí me han pegado golpes muchísimo más duros, muchísimo más Claro. duros, muchísimo más duros, pero ninguno me ha dejado tan sentido como me dejó ese. ¿Y por qué me dejó tan sentido? Porque tú venías de un proceso en el que no está, en que tú creías que estabas preparado, pero no estabas Ujú. preparado, ¿sabes? Entonces, claro, tú como deportista, claro, yo había competido con mil de desventajas y siempre me había ido bien. Yo qué sé, un dolor de cabeza, venga, voy a competir, gano. Una gastroenteritis, voy a competir, gano. Un no sé qué, que oye, que estoy flojo de esfínter, voy, gano. Y al final, pues voy, gano, pues tú vas tirando del hilo, ¿no? Porque dices, pues yo soy Superman. Y llega un momento Claro. en el que dices, no soy Superman, soy una persona como todas las demás y puedo fallar. Y en ese momento, pues fallé. Y eso te sirve como aprendizaje también. Le pregunté a Jero, como entrenador, también como exboxeador, le pregunté cuánto es importante hoy en día que todo el mundo está, entre comillas, fardando, más que nada los medios, ¿no? También de todo el tema de invicto, ¿no? O el 30-0 o el 40-0, cosas de estas, ¿no? ¿Cuánto importante realmente es tener una derrota? Creo que es súper importante. Tener una derrota es súper importante. Y si son 2 o 3, mejor que mejor. Porque eso quiere decir que te has probado en niveles altos donde ha habido alguien que por algún motivo te ha superado y que has tenido que revertir la situación para continuar con tu carrera. Creo que es una parte del proceso de formación y de aprendizaje del boxeador y del deportista. Ser el campeón mientras las cosas van muy bien es muy fácil. Lo difícil es ser el campeón cuando las cosas van mal y tienes que revertir la situación. El campeón es campeón hasta que pierde el título.
siempre es así, el boxeo es la historia del boxeo, tú eres el campeón hasta que llega alguien y te gana, y es la historia que se va sucediendo año tras año, combate tras combate. Entonces es lo bonito del boxeo, poder perder el cinturón porque hay alguien que es mejor y poder volver a entregarte para volver a recuperar ese cinturón. Entonces la derrota forma parte del aprendizaje y del proceso y a la gente hay que enseñarle a perder. Hoy en día, por ejemplo, se está adoptando mucho una frase que para mí es de absolutamente perdedores, que es o gano o aprendo. No, perdona, o ganas o pierdes. Eso es la competición. Y el aprendizaje lo tienes en la victoria y en la derrota. Pero la competición va de ganar y de aprender. No, es que he aprendido. No, no has aprendido, chato. Has perdido. Y acepta la derrota y acepta la realidad. Porque es un reflejo Y aprendes de la derrota, pero tú has perdido. Claro, y aprendes de la derrota. Pero has perdido porque hay alguien que es superior a ti y que te ha ganado. Ya está, punto. No pasa nada malo. ¿Quieres ganar? Vale, entrena más, compite mejor, sé mejor que la otra persona, esfuérzate más y vuelve a conseguir los éxitos. Si crees que los mereces, vuelve a conseguirlos. Entonces, la derrota es algo importante y es parte del camino y tiene que estar. El deportista que llega al top, evidentemente tiene un ADN ganador. Pues si hablamos de los Bulls de Jordan, si hablamos del Barça de Guardiola, han perdido partidos y eso no han evitado que lleguen a ser los mejores. Un caso Mayweather, un caso Rocky Marciano, por circunstancias concretas, se dan uno entre millones. Uno entre millones, no es la norma general. Lo normal es perder. Eso es lo normal. Lo raro es ganar. Entonces, cuando te encuentras delante de un ADN ganador, por una derrota que tenga, evidentemente no se le puede tachar indiscutiblemente una carrera. O sea, tú no puedes decir que Rafa Nadal, por perder 2 torneos seguidos o por tener un año malo, es un mal tenista. O sea, es que es imposible, porque estamos hablando de uno de los mejores tenistas de la historia. Y eso lo sabe todo el mundo. Pues en el boxeo es un poco lo mismo, ¿sabes? Creo que hay que normalizar un poco más la derrota y no penalizarla tanto. Seguramente sea más un tema de medios, un tema sí, bueno, de más media, ¿no? Para llamar la atención de ¿no? El undisputed o bueno, sí, el que no han perdido, todo este rollo. Sí, pero al final vamos a lo de siempre, ¿no? O sea, yo podría tener un 50-0 contra 50 taxistas y creerme el mejor de mi vida. Contra mí mismo, no te preocupes. Pero ¿de qué me sirve, no? O sea, tienes 50 victorias, pero ¿contra quién? ¿Dónde? ¿En qué circunstancias? Eso es lo que realmente vale, ¿no? El contenido. O sea, no es tanto un poco el contorno como el contenido de esas victorias. Entonces, ¿a quién te has enfrentado? Esa persona a qué rivales había enfrentado, si había un título en juego, si no, si has ido a casa del rival, en qué circunstancias. Oye, si te has enfrentado a ese tipo después de una pelea fácil, no es lo mismo que después de una pelea dura o después de una derrota. ¿Sabes? Todo eso influye y hay que tenerlo en cuenta también. Sí, sí, está claro. Y ese argumento es alguien, o sea, forma parte de alguien, ¿no? De alguien profesional y alguien que es consciente de ello, que no todo el mundo es consciente. Probablemente es más consciente la gente que está metida que la gente que no está metida. A mí me ha pasado, por ejemplo, una comparativa muy tonta, pero en carreras populares, que no son carreras importantes, carreras populares. La cursa de Mataró, la cursa, yo soy de allí, la cursa de la fiesta mayor de no sé qué dónde, ¿no? Y tú has podido quedar el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo y tal. Y muy bien. Digo, así, mamá, muy bien, mamá, pero es que no había nadie. O sea, no había nadie bueno. Si llegan a ver gente de mi propio equipo de Mataró en ese momento, ya me hubiesen ganado, ¿no? Entonces es un poco el sí, está muy bien, pero hay que ser consciente de que no había nadie, ¿no? En este caso. Ya, bueno, ir ya yendo hacia la parte final de la conversación, pero para cerrar el capítulo de las emociones, yo tenía aquí una cosa apuntada porque me llama un poco la atención, ¿no? Teniendo en cuenta que somos del mismo momento social, de la misma edad, etcétera, en el control de las emociones en la adolescencia, ¿no? Tú con 20 años eres campeón de España. Entonces tú ya con 15, 16, 17, tú pegas unas hostias que no te encuentres, ¿no? Entonces, en la época esta de la adolescencia, que todos nos queremos los mejores del mundo, que encima entre chavales siempre hay piques, o entre grupitos, o en el cole, o fuera del cole y tal, ¿cómo se controla esa emoción también, no? Porque ahora desde la madurez dirás, hombre, no me voy a pegar en la calle, está claro. Pero en el patio del cole, como te tocan un poco los cojones, siempre han habido hostias, ¿no? Bueno, eso ha estado siempre, o sea, esa la picabaralla, ¿no? Que decimos siempre Sí. En Cataluña, eso ha estado siempre, o sea, al final creo que es el ímpetu un poco de la juventud, de estar a todas, de meterte en todos los líos, de salir por un lado, por el otro, y a veces incluso de manera innecesaria, ¿no? Que te vienen los líos a buscar a ti, que tú dices, ostras, pero si yo estoy aquí tranquilo y me viene a mí a buscar las vueltas. Pero bueno, creo que en ese punto lo mejor es intentar evitar ese tipo de situaciones, ¿no? He visto en perspectiva, o sea, yo estoy muy contento de la adolescencia que he tenido porque no ha sido una adolescencia
precisamente problemática, no por las circunstancias, sino por mí mismo, ¿no? Porque al final eres tú quien decide dónde ir, con quién ir y qué cosas hacer. Entonces, en ese sentido yo he tomado buenas decisiones y no tengo nada que reprocharme. Sí que es cierto, ¿no? Pues que esos impulsos, pues a veces, oye, se calentaba la cosa y salía algo de donde no tenía que salir o un arreón o lo que sea. Pero el deporte del boxeo es positivo en eso porque siempre te pone en tu sitio. Al final el boxeo es como la vida, ¿no? Y si no te pone la vida, te acaba poniendo el boxeo. Entonces, cuando tú en el boxeo sufres lo que es el propio deporte del boxeo en tus carnes, entiendes mucho más y empatizas mucho más con lo que pasa en la calle y con lo que pasa en la vida. Entonces, te hace verlo desde una perspectiva y de una óptica diferente. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que me gustaba ir con gente que era más mayor que yo, 2, 3 años más mayor que yo, porque yo tenía una visión un poco diferente de lo que era la vida en ese momento, una visión que tenían los niños que eran un poco más mayores, porque estaban en otro momento, en otra etapa, y yo estaba en otro momento, en otra etapa, porque yo he pasado por el gimnasio y por un proceso de aprendizaje que te hace ver las cosas de otra manera. No, bueno, era solamente y me alegro que haya sido así, ¿no? Era más que nada una pregunta un poco por curiosidad, tampoco tiene nunca ningún problema, ninguna pelea, nunca me pelea ni nada, pero era un poco, pero siempre tienes piques, ¿no? O No, con 15 años. eso está siempre, eso está siempre, ¿no? Entonces, era un poco El rollete de, ¿y tú haces boxeo? Pues, sí, claro, pues yo a ti te meto, pues yo no quiero que me metas tú ni quiero meterte yo a ti. claro, ¿Sabes? O sea, yo te meto, la expresión de te meto, ¿eh? no, no, claro, es que, o sea, es mítica, es Sí, mítica. O sí, sí. sea, además, o sea, yo era tan pardillo, por así decirlo, que por no querer hacerle daño al compañero siempre me llevaba la primera hostia, ¿sabes? Luego acaba solucionando yo la papeleta, pero la primera siempre me la llevaba yo, ¿no? Y al final es como, el que pega primero pega 2 veces, pues yo no era el que pegaba primero, ya el que recibía primero por no hacerle daño y al final acabamos los dos liados, ¿sabes? O sea que... Sí, sí, sí. Bueno, no, era algo anecdótico, ¿eh? Que nadie ya se piensa aquí que no, No. que Sandor repartía esto para cuando de esto. Vamos cerrando, pero tengo alguna preguntilla que no quería dejar de preguntarte, ya que estamos aquí. Bueno, llevamos ya 40 y pico minutos de charla, pero no quiero alargarlo mucho más. Simplemente, antes has comentado un poco también a la parte de cuántas peleas te podrían llegar a faltar para el título mundial, ¿no? Decías unas 3, tal, a ver cómo va. Vale, y también has comentado, dentro del boxeo no hay que olvidar que hay una parte de show. Sí. Según lo que tú muevas, lo que generes, derechos, productoras, etcétera. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿cuánto hay en el boxeo de show y cuánto hay de deporte? Es una pregunta difícil, o sea, si tuviésemos que... Claro, es que deporte es el 100%, ¿no? Porque al final el deportista tiene que entrenar a muerte, o sea, tiene que entrenar a muerte. Pero lo que te he dicho antes, entramos dentro de show business, entonces se convierte en un negocio y el negocio también es 100%. Yo creo que es como un 100% de las dos cosas, no puedes decir hay un 50 y un 50. Si tú no eres un buen deportista, no vas a llegar arriba. Y para ser un buen deportista tienes que entrenar como un auténtico cabrón, perdóname la expresión. Y luego, No, no. para que el negocio funcione, tiene que ser un negocio real y movido por gente que sea de negocios. Aquí en España, en muchos casos, se habla de promotores, de veladas de boxeo, de tal, pero en muchas ocasiones es un quiero y no puedo. Aquí jugamos a las casitas, por así decirlo. Promotores, managers, etcétera, es lo que suele haber en otros países como Estados Unidos, como Reino Unido, cuando hablamos de empresas reales de boxeo, no de una persona que tiene la idea y la ilusión de trabajar boxeo, que son necesarias, pero no es lo mismo que una empresa. O sea, cuando hablamos de Matchroom, cuando hablamos de Bob Arum, de Eddie Hearn, de Top Rank, de cadenas como HBO, como DAZN, y hablamos de plataformas gigantes. Uh-huh. Entonces, eso es Sí, sí. un negocio real, ¿no? Y es un poco, podríamos decir, como las ligas. Están las ligas de primera división y las ligas regionales, ¿no? Pues ahí, dependiendo de dónde juegues, pues las cosas se mueven de una manera o de otra, pero todo sigue siendo deporte y todo sigue siendo de negocio, pero en diferentes escalas. No tiene nada que ver, pero sí, en cuanto a show, me llama a mí todavía mucho la atención porque lo veo en DAZN. Que todavía haya, no tiene nada que ver con la parte deportiva, pero me llama mucho la atención que todavía haya las chicas anunciando los rounds. Hoy en Sí, día, pero eso me yo, causa como un... Hostia, ¿aún? sí, yo creo, y yo creo que es necesario, o sea, yo creo que es necesario, o sea, es un elemento que tenemos que tener porque forma parte del show. El problema no es la chica en sí, sino como tú vistas a la chica. ¿Sabes lo que te digo? Al final, si tú vas a una velada hortera en Tarrasa y te sale una tía con 2 pezoneras y una concha, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues evidentemente eso es que está fuerísima de lugar.
pero si tú pones a una chica bien vestida dentro de un buen evento, forma parte del show, es parte del conjunto. Y de la misma manera que hay eventos en los que hay boxeo femenino y salen chicos, o sea, salen, no sé cómo se les denomina, le podemos decir round boys o, ¿sabes? Sí, o azafatos, ¿no? Sí, Son como, no sé cómo decirlo. Como sea y salen. Yo creo que es más la manera en que tú los representes o ellos se representen dentro del evento que el hecho en sí. Yo creo que es un hecho que tiene que estar y que tiene que ser parte del evento, porque luego estás en el público y estás en la pelada porque es alto van, ¿sabes? Parece una tontería, pero es un indicador. Podríamos hacerlo de otra manera, pero Claro, sí que es necesario un indicativo de claro, saber qué round van, pero a lo mejor no tiene que ser la chica, o un chico o una chica, o no tiene por qué ser de vestido como se suele vestir, ¿no? En este caso. No sé cómo han vestido los chicos, pero bueno. Es un poco, bueno, a los chicos en muchas ocasiones, por ejemplo, los descamisan. Es necesario descamisar al chico para enseñar que tiene un buen físico, tal, no sé qué. Bueno, es parte un poco del show, del espectáculo, pero yo soy partícipe de ese show y de ese espectáculo, pero hecho con medida y bien hecho, del espectáculo bien hecho, ¿no? Al final es como el que va a una función de teatro, oye, hay cosas bien hechas y cosas mal hechas y lo mal hecho no le gusta a nadie y evidentemente pues queda chabacano, queda fuera de lugar, queda grosero, queda soez, eso no le gusta a nadie, pero si tú haces un evento bien parido, con una buena marca de moda para vestir a las round girls, con unos buenos zapatos, con un buen cartel, etcétera, no tiene por qué haber problema, ¿sabes? O sea, y la intención del público no tiene por qué ser la del baboseo, ¿sabes? Que a veces muchas veces se asocia a eso, sino, oye, forma parte del espectáculo, como forma parte el speaker, o como forma parte la azafata que lleva la bandera, o el azafato, o como forma parte cualquier otro elemento de la velada, el árbitro mismamente, ¿no? Que ahora han empezado a llevar árbitros que son mujeres. Bueno, sí, no, yo preguntaba un poco por el tema de que a mí me llama atención, igual que también me llama atención en la Fórmula 1, bueno, Fórmula 1 no sé, pero en MotoGP, por ejemplo, MotoGP, y están ahí las chicas aguantando el paraguas, que es como, bueno, no sé hasta qué punto tienen que ir así, o porque no pueden ser chicos, no sé. Eso es, el rollo de las paragüeras, ¿no? Es un poco que la decisión que la toma la propia disciplina deportiva o la propia empresa que gestiona la competición, coordinan y consideran que tiene que ser así, y las chicas pues aceptan, ¿no? O sea, no las obligan, sino que aceptan el hecho de ir así. Al final yo, pues lo que veo mal pues son los rollos Pedroche, ¿no? Que, oye, las paragüeras no pueden estar, tal, no sé qué, y luego sales dando las campanadas vestida como te dé la gana, ¿no? Deja que cada uno se gane la vida como realmente quiera, porque es algo que hacen por placer, no por obligación, o sea, nadie les obliga, sino que lo hacen porque les apetece, y a partir de ahí que lo hagan en una medida justa. Eso sí que soy partícipe de que no sea algo que sea, pues lo que te he dicho antes, que sea algo que sea grosero. O sea, a mí eso no es algo que no me gusta, pero creo que todo hecho en su justa medida tiene su elegancia y su importancia dentro del espectáculo. Yo también pienso que cuanto más ropa le pongas, más hueco tienes para ponerle logos. Claro, logos. Del marketing, es que tú lo ves entero, puedes ponerte más logos. Claro, al final es la publicidad, ¿no? O sea, ¿por qué a lo mejor buscan una round girl que sea explosiva? Porque le van a poner un top de Tecate, como por ejemplo pasa en los eventos de México, y lo va a ver todo el mundo. Luego, ¿qué pasa? Que cuando empiezan las estadísticas, los baremos de patrocinios, ven que Tecate, gracias al boxeo, hace unos números estratosféricos. Pues eso es un producto de marketing que funciona, es simplemente pura y duramente negocio. Sí, negocio, que es lo que, como tú has dicho, ¿no? Lo que las productoras, los patrocinadores, es lo que manda. No me quiero alargar más, no me quiero extender más, solamente quiero preguntarte un par de cosas que tenía apuntadas y que ya que estar aquí, pues coño, también para que la gente te conozca un poquito más, ¿no? ¿Tienes alguna manía, algún ritual antes de salir a boxear, o qué haces antes de pelear? No, de eso nada, ya te digo, es un poco lo que te comentaba antes, que a mí no me gusta personalmente estar condicionado por nada, ¿no? Ese día que dices, no me he llevado este amuleto, no he dado un beso a esta persona o lo que sea, ya me va a ir mal. No quiero que nada me condicione en eso. Yo creo en mi capacidad de trabajo, en el trabajo que he hecho previamente, y como cada combate es un mundo, intento llegar, tener las mejores sensaciones posibles y subir al ring a hacer mi trabajo. O sea, yo si tengo una manía es intentar ganar por todos los medios posibles. Esa es la manía. Es una buena manía esa, ¿eh? Es una buena manía, ¿eh? Mi manía es ganar. ¿Y qué otros deportes sigues aparte de
Aparte del boxeo, que entiendo que estarás al día de todo lo que pasa en el boxeo, diferentes categorías, pero ¿qué otros deportes fuera del boxeo? Bueno, un poco el mundo del deporte en general me gusta mucho. O sea, me gusta la MotoGP, me gusta el fútbol, me gusta el baloncesto. Si veo rugby también me gusta bastante. Al final, cualquier deporte que yo pueda enganchar por la televisión, me queda verlo. O sea, incluso atletismo, ciclismo, lo que sea. O sea, el deporte en general es mi vida, es lo que me mueve. Y aunque de muchos deportes no entiendo, eso porque habrá que dirá, ostras, este tío entiende de todo. No entiendo, no entiendo de todo. Entiendo mucho de lo mío y algunas cositas de otras, pero sí que me gusta ver a la gente practicar el deporte, esforzarse y competir, ¿no? Al final es un poco, te sientes identificado, ¿no? Ostras, cómo entrenará esta persona, cómo compite, ver cómo se esfuerza, ver cómo celebran las victorias, los tantos, las canastas, los goles, pues eso un poco sí que me gusta. Y ahora sí, última pregunta para ir cerrando, es sobre... Bueno, más respondido un poco, ¿no? De cuando enganchas la tele, cualquier deporte lo ves, ¿no? Pero ¿en qué otras cosas Sándor invierte tiempo? ¿Gasta tiempo? ¿Series, bueno, Netflix o cómo va? Sí, soy un poco de devorar Netflix y estas historias, ¿sí? Pero invierto muchísimo mi tiempo en ayudar al boxeo. En ayudar al boxeo, ya sea pues, en entrevistas o en diferentes medios de comunicación, haciendo programas de radio, televisión, prensa y organizando también veladas y eventos para mover el boxeo de base. O sea, sé que el boxeo necesita de un esfuerzo extra de dentro de las personas del boxeo. Yo soy una persona comprometida con el deporte porque me esfuerzo mucho por él, a mí me ha dado mucho y creo que todavía está por darme más y lo único que puedo hacer es estar agradecido con el deporte del boxeo. Entonces trabajo muchísimo, ahora mismo estamos haciendo un proyecto que estamos elaborando un dossier de presentación de un proyecto bastante bueno que vamos a traer. Y estamos trabajando por y para el boxeo. Entonces, al margen de pasar tiempo con amigos, familiares, de series de Netflix, de todos los medios posibles que haya, de HBO, de Movistar, de Prime Video, de todo. Estás en todos, ¿eh? Estás suscrito en todos. En todo. La mensualidad es una hostia del carajo, o sea. Ahí está, digo, tus 10-15 euros por cada mierda, macho. Bueno, las hago compartidas, ¿eh? Tampoco los golpes no me han dejado tan tocado. pero no, sí, no. La motivación es esa, pasar un buen rato con la gente que me aporta. Me gusta pues todo el rollo de las pelis y seguir aportando y trabajando por el boxeo. Yo me puse hasta el Disney y no lo he visto. O sea, que te lo prometo, que me puse el de Disney con un colega, así, que somos 3, sale a 20 euros al año, venga, va, tío, 18, no sé cuánto era. Lo tienes todo lo de Disney. Te lo juro que habré visto, te lo prometo, habré visto 7 cosas desde marzo aquí. 7, 6 películas o series o lo que sea. Sándor, tío, de verdad, muchas gracias por atenderme, muchas gracias por charlar de boxeo y por charlar un poco sobre varios temas en general. Como siempre digo, no te robo más tiempo. Y nada, cuenta conmigo cuando organices algo en Barcelona y me comprometo a cuando esto pase a nivel de pandemia o a nivel de restricciones, acercarme un día a tu gimnasio, aunque sea a saludar. No creo que me dejaré los guantes en casa. Haremos algo seguro, no te preocupes, haremos algo seguro. Pero de verdad que un día me acercaré aunque sea a saludar. Perfecto, muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo a ti. Venga, un abrazo. Mil gracias, Sándor, por atenderme en este 5º episodio de No te robo más tiempo. La verdad que yo tenía la intención de conseguir las personas para mí más relevantes o las que pudiesen aportar ese qué diferenciador dentro de la temática del boxeo, y la verdad que conseguir a un chico de mi edad, un chico profesional, un chico campeón de Europa y de Barcelona, tenía ese requisito que yo necesitaba, y la verdad que súper contento de poder acceder a hablar con él. También gracias a Óscar Biel, lo que es, entre comillas, ¿no?, mi entrenador, por así decirlo, donde me puso en contacto con él y pudimos echar este bonito rato. Muy curioso por mi parte el poder, como decía, ¿no?, compartir cómo empezó él a entrenar el boxeo, su trayectoria, siendo de Barcelona los dos y siendo los dos casi de la misma edad, él de 93 y yo de 92. Yo no he tocado el boxeo hasta hace un par de años. Yo el boxeo siempre lo he visto con este prejuicio que comentaba, que mi intención es poderle ir quitando, ¿no? Entonces, conocer su punto de vista y su trayectoria para mí ha sido súper interesante a la hora de ver, ¿no?, cómo cada uno ha hecho su camino deportivo, el mío amateur en todos mis aspectos y en todos mis deportes, y el suyo 100% dedicado, viajando a Francia para pegarse cuando era joven, bueno, sigue siendo joven, pero cuando era niño, y todos esos puntos, ¿no?, que hacen que pueda ser la persona, el personaje o el boxeador que es hoy en día.
Yo quería hablar con más boxeadores y dije, bueno, boxeadores y boxeadoras. Y para ello, pues tengo a quién, pues tengo la semana que viene a la reina. No podía ser de otra manera y hemos podido contactar con la reina, con Míriam Gutiérrez, para hablar de su caso de superación, su caso también de triunfo personal y profesional, porque en estos momentos ella, por ejemplo, trabaja como política, ya lo hablaremos la semana que viene, pero sobre todo su triunfo profesional en cuanto a boxeo, una persona que tiene una trayectoria increíble, con una historia de superación, como decía, muy, muy heavy. Si no sabéis quién es, podéis buscar información, pero la semana que viene lo recogeremos en el sexto episodio de No te robo más tiempo, aquí en esta miniserie sobre boxeo. Dicho esto, digo mucho dicho esto, pero es que dicho esto, podéis compartirlo, podéis hacer hueco, podéis darle voz a esto, porque cada lunes, nuevo episodio de No te robo más tiempo. Hasta la semana que viene.